La fábula del erizo y la mochila invisible nos recuerda que todos llevamos algo invisible, todos cargamos con emociones, miedos e inseguridades. Pero las mochilas más pesadas son aquellas que no compartimos. El peso de la vida no tiene que ser un peso solitario. Cuando compartimos nuestras cargas con los demás, descubrimos que juntos podemos llevar un peso mucho más ligero. Había una vez un pequeño erizo llamado Ericín, que vivía en el claro de un bosque tranquilo, rodeado de árboles altos, hojas crujientes y caminos que olían a tierra mojada después de la lluvia. Ericín era joven, con espinas suaves aún sin endurecer del todo, ojos grandes y brillantes, y un corazón curioso, pero un poco tímido. A simple vista, parecía como cualquier otro erizo de su edad. Jugaba con las mariposas, coleccionaba piedras redondas junto al río, y se escondía en hojas secas cuando pasaban los zorros. Pero había algo que nadie en el bosque podía ver. Ericín llevaba sobre su espalda una mochila invisible. No tenía correas ni bolsillos. No se veía ni se podía tocar. Y sin embargo, él la sentía. Al principio, era como si una pluma reposara sobre su lomo. Pero con el paso de los días, la mochila empezó a pesar. El primer objeto que guardó allí fue una emoción, el enojo silencioso que sintió cuando su amigo el ratón, con quien solía jugar a diario, de pronto empezó a jugar con otros animales y ya no lo invitaba. Ericín no dijo nada. Solo bajó la mirada, se alejó en silencio, y esa emoción se deslizó dentro de su mochila invisible. Después, agregó la tristeza que sintió cuando su piedra favorita, una con forma de corazón, se le cayó al río y se la llevó la corriente. Nadie supo lo mucho que significaba para él. Solo él sabía cuánto la había cuidado. Pero no lloró, solo apretó sus patitas contra el suelo, suspiró, y guardó esa tristeza también. Con el tiempo, la mochila fue llenándose. Metió también el miedo que sintió cuando la lechuza, sin querer, se burló de su voz temblorosa al hablar frente a todos. Ericín se encogió entre sus espinas y no dijo nada. Solo pensó que era mejor no hablar más en grupo. Luego vino la vergüenza por no correr tan rápido como el resto en las carreras de los sábados. Y la culpa por haber dicho algo feo a su hermana Puercoespín durante una discusión, aunque después lo lamentó mucho. Cada una de esas emociones, aunque pequeñas y silenciosas, iban directo a su mochila invisible. Y la mochila se volvía más y más pesada. Ericín ya no corría con el mismo entusiasmo. Se notaba más callado. Se sentaba bajo un tronco caído a mirar al horizonte, con los ojitos tristes, aunque sonriera cuando alguien lo saludaba. Nadie parecía notar que algo andaba mal, porque por fuera seguía siendo el mismo, tierno, amable, educado. Pero por dentro. Una tarde, durante una actividad en la escuela del bosque, la maestra Nutria les propuso algo inusual. Les dio unas hojas grandes hechas de corteza y les dijo: hoy vamos a escribir algo desde el corazón. Pueden contar una emoción, una preocupación, algo que hayan sentido. No es necesario firmarlo. Nadie sabrá de quién es. Ericín miró la hoja largo rato. Su patita temblaba un poco. Las palabras querían salir, pero nunca lo habían hecho. Apretó los ojos, sin pensarlo mucho, escribió: a veces siento que cargo una mochila muy pesada, aunque nadie la vea. Me duele caminar, y no sé cómo decir lo que siento. Después dejó la hoja en el canasto como todos los demás y volvió a su lugar. Al día siguiente, la maestra comenzó a leer algunas cartas. Lo hizo con voz suave, sin mencionar a nadie. Cuando llegó a la de Ericín, su corazón se aceleró. A veces siento que cargo una mochila muy pesada, aunque nadie la vea, leyó la maestra. Hubo un silencio. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Yo también siento algo así, dijo la ardilla de la segunda fila. A mí me da miedo equivocarme, por eso no hablo nunca, agregó el topo. Y yo, dijo la tortuga bajito, siento como si llevara piedras en el caparazón. Ericín levantó la vista. No era el único. Otros también sentían cosas parecidas. Muchos del bosque, aunque parecían bien por fuera, llevaban sus propias mochilas invisibles. Aquella noche, bajo el cielo estrellado, Ericín volvió a su madriguera. Se acurrucó entre hojas secas, con la luna filtrándose por la entrada,
y pensó en todo lo que había oído. Por primera vez, algo dentro de él se movió. Una idea nueva, pequeña como una semilla, pero luminosa. Tal vez no tenía que cargar con todo solo. Tal vez podía decir algo. Aunque fuera poquito. Tal vez. Esa noche, luego de escuchar tantas emociones parecidas a las suyas, Ericín se sintió distinto. Su corazón, aunque aún tímido, latía más libre. Algo en su mochila invisible había cambiado. No era que se hubiera ido, pero por primera vez, ya no dolía tanto cargarla. Se acurrucó entre las hojas secas de su madriguera, mirando las luces del cielo a través de las ramas. La voz de su maestra nutria aún le resonaba en los oídos. Cuando hablamos desde el corazón, alguien más suele escuchar desde el suyo. ¿Mamá? Su madre, una dulce eriza de ojos tranquilos, se acercó de inmediato. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Y ahí? Ericín habló. No fue fácil. Al principio se enredó con sus propias palabras. Su voz temblaba como una hoja en otoño. Pero no se detuvo. Le contó del enojo que había guardado, de las veces que se había sentido menos, de cómo fingía estar bien para que nadie preguntara, de cómo la mochila invisible pesaba tanto que a veces ni ganas tenía de salir a jugar. Su madre lo miró con los ojos brillosos. No lo interrumpió. Solo lo escuchó, como quien sostiene una flor sin apretarla. Cuando terminó, ella le dio un abrazo tan fuerte, que sus espinas parecieron desaparecer por un segundo. Mi pequeño Ericín, susurró. ¡Qué valiente eres! Gracias por confiar en mí. ¿Sabes? Yo también tuve una mochila así cuando era joven. Ericín abrió los ojos con sorpresa. ¿Tú, también? Y entonces, su mamá le contó cómo había sentido miedo de no ser suficiente, como alguna vez también se había sentido sola o incomprendida. Le dijo que, aunque las emociones a veces parecían enormes, todas tenían un lugar si uno las sacaba a la luz. No hay emoción mala, dijo su madre. Lo que pesa es cuando las escondemos mucho tiempo. Esa noche, Ericín durmió más profundo que nunca. Y al amanecer, cuando el primer rayo de sol tocó su madriguera, salió al bosque con una decisión silenciosa. Iba a hablar. Tal vez no con todos. Tal vez no todo el tiempo. Pero iba a intentarlo. Al llegar a la escuela del bosque, vio a la ardilla sentada sola, como si pensara demasiado. Se le acercó con cuidado y se sentó a su lado. «Hola», dijo. «A veces, cuando estoy muy callado, es porque hay mucho adentro que no sé cómo sacar». La ardilla lo miró sorprendida, y asintió. «A mí me pasa igual. Pensé que solo me pasaba a mí». En silencio, ambos se quedaron allí un rato, sin necesidad de hablar más. Pero algo ya había cambiado. Día tras día, Ericín fue notando más mochilas invisibles en el bosque. En la tortuga que caminaba despacio y bajaba la cabeza. En el zorro que siempre bromeaba, pero nunca hablaba de sí mismo. En la pequeña abeja que temblaba cuando debía participar. Y en lugar de esconder la suya, comenzó a reconocerlas. Una tarde, en el claro central, la maestra nutria los reunió a todos. Era el día de las emociones del bosque, una tradición nueva que acababan de inventar. Nadie sabía exactamente de qué se trataba, pero todos tenían una hoja grande frente a ellos y muchos colores para pintar. «Hoy vamos a dibujar nuestras mochilas invisibles», dijo la maestra. «No importa cómo se vean. Pueden tener piedras, nubes, fuego, flores, lo que quieran. Lo importante es que refleje cómo ustedes sienten lo que cargan». Ericín pensó un buen rato. Y comenzó a dibujar. Su mochila era grande, sí, pero no estaba vacía. En ella había pequeñas botellas con etiquetas como enojo, tristeza y miedo, pero también había otras, esperanza, curiosidad, valentía. Y en el fondo de todo, dibujó una cuerda que salía de la mochila, y se unía con la de otros animalitos del bosque. Una red invisible que conectaba todas esas mochilas. Cuando terminó de dibujar, sintió que algo dentro de él se aligeraba. Y justo en ese momento, una sombra cubrió su dibujo. Era la lechuza, la misma que se había burlado tiempo atrás.
Ericín contuvo el aliento. Pero esta vez, la lechuza lo miró diferente. Más suave. ¿Puedo contarte algo?, dijo con voz baja. A veces me burlo porque yo también tengo miedo de hablar. Me da miedo que me juzguen, así que me adelanto y hago bromas. Pero eso no me hace sentir mejor. Ericín la miró con ternura. No dijo nada. Solo asintió y le hizo un lugar a su lado. La red seguía creciendo. Y la mochila, aunque todavía estaba allí, ya no era tan silenciosa. Ya no estaba sola. En los días que siguieron al día de las emociones del bosque, algo mágico empezó a pasar. Los animalitos hablaban más entre ellos. Pero no de lo de siempre, sino de lo que antes nadie se atrevía a decir. Y Ericín, con su corazón suave pero valiente, se había vuelto uno de los que escuchaban. Uno de esos con los que se podía hablar sin miedo. Pero un día, algo volvió a cambiar. Todo comenzó cuando el conejo Baltazar, el más rápido del bosque y también uno de los más queridos, llegó tarde a clase, sin energía, con la mirada en el suelo. No saludó a nadie. No sonrió. No corrió. Y eso no era normal. ¿Estás bien?, le preguntó Ericín en voz baja, mientras se sentaban en el círculo de lectura. Sí, estoy bien, respondió Baltazar, con una sonrisa forzada. Pero Ericín ya conocía esa respuesta. Ya sabía que a veces uno dice estoy bien para evitar que alguien vea lo que en realidad duele. Y por primera vez, no supo qué hacer. Porque sabía que no podía obligarlo a hablar. Pero también sabía cómo dolía cargar solo una mochila que nadie ve. Esa tarde, mientras caminaba por el bosque, Ericín pensaba y pensaba. Y cuanto más pensaba, más se le apretaba el pecho. ¿Qué pasaba si Baltazar estaba guardando algo muy grande? ¿Qué pasaba si nadie más lo notaba? ¿Y si él no hacía nada, y entonces la mochila de Baltazar se volvía tan pesada como lo fue la suya? Esa noche, Ericín no pudo dormir. Dio vueltas en su cama de hojas secas, con las estrellas entrando por la pequeña ventana de su madriguera. Tenía una duda clavada como una espina en el corazón. Hasta donde llega el silencio de alguien que no sabe cómo pedir ayuda. A la mañana siguiente, llegó temprano a clase. Llevaba algo en sus patitas, un sobre pequeño, hecho con corteza doblada. Lo había escrito él mismo, en secreto, con letras torpes pero sinceras. A veces, cuando más callado estás, es cuando más necesitas hablar. No hace falta que digas nada ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí. No para darte consejos. Solo para escuchar. Como tú hiciste con tus patas rápidas, yo quiero hacer con mis oídos atentos. No firmó el sobre. Solo lo dejó en el sitio donde Baltazar solía sentarse. Esa mañana, el conejo lo miró desde lejos. No dijo nada. Pero cuando terminó la clase, ya no estaba el sobre. Se lo había llevado. Durante varios días, no pasó nada. O eso parecía. Baltazar seguía callado. Pero ya no fingía tanto. A veces, lo miraba a los ojos. A veces, se quedaba cerca aunque no hablara. Hasta que una tarde, en el recreo, cuando todos jugaban, Baltazar se sentó junto a Ericín en silencio. Tardó un buen rato en hablar. Pero cuando lo hizo, fue como si se abriera una compuerta muy despacio. Mi papá está enfermo, dijo. En casa todos estamos asustados, pero nadie lo dice. Y yo no quiero preocupar a nadie. Por eso no hablo. Ericín no respondió de inmediato. Solo le puso una patita en el hombro. No hacía falta más. Ese gesto lo decía todo. Y entonces lo supo. Ayudar no siempre era hablar. A veces, ayudar era quedarse al lado, cuando el otro empezaba a soltar su carga. Esa noche, mientras las luciérnagas iluminaban los caminos del bosque, Ericín miró al cielo y pensó. Tal vez, cada vez que alguien se atreve a hablar, otra mochila invisible se hace más liviana. Tal vez, todos llevamos algo. Y quizás hay una forma de ayudar a muchos más. Y entonces, una idea le cruzó por la mente. Una idea que lo hizo temblar. Una idea que lo asustaba un poco, pero que también le iluminó el corazón como si dentro llevara una linterna.
¿Y si compartía su historia con todo el bosque? ¿Y si se atrevía a hablar en público? ¿Y si se animará Ericín a hablar delante de todos? ¿Y qué pasará cuando lo haga? ¿Y si alguien no lo entiende o se ríe? ¿Y si alguien más decide también contar su verdad? Ericín pasaba los días pensando en la idea que había nacido en su corazón. ¿Debería hablar? ¿Debería compartir con todos lo que había aprendido sobre las mochilas invisibles? El miedo lo invadió, claro. Aún temía que no lo entendieran. O peor aún, que lo burlaran. Pero también sabía que no podía quedárselo todo para sí mismo. Algo en su interior le decía que había llegado el momento de dar el paso. Una mañana, durante una actividad especial en la escuela del bosque, la maestra Nutria reunió a todos en el claro central. Era un día soleado, y la brisa suave movía las hojas de los árboles. El bosque parecía esperar algo grande. Hoy, dijo la maestra con una sonrisa, vamos a compartir nuestras historias. No son historias de cuentos, sino historias de nosotros mismos. De lo que llevamos dentro, de lo que nos pesa y lo que nos hace fuertes. Ericín dio un paso hacia adelante, con las patas temblorosas pero con el corazón decidido. Los animales del bosque, todos sus amigos, lo miraron en silencio. Sabían que algo importante estaba a punto de suceder. Ericín comenzó a hablar. Yo, soy Ericín. Y quiero contarles algo muy personal, dijo con voz baja, pero clara. Muchos de ustedes saben que siempre estoy callado, o que soy un poco solitario. Pero la verdad es que no siempre ha sido así. Hace un tiempo, yo también llevaba una mochila invisible. Una mochila llena de cosas que no sabía cómo sacar. De miedos, vergüenzas, tristezas. Cosas que no podía decir, pero que pesaban mucho. Un murmullo recorrió el círculo de animales, pero Ericín continuó, sintiendo que las palabras fluían como un río. Me costaba mucho hablar sobre lo que sentía. Y pensaba que si lo hacía, me haría débil. Pero ahora sé que la debilidad no está en hablar. La debilidad está en callar y cargar con todo solo. Cada uno de nosotros tiene una mochila invisible. Puede ser pequeña o grande, pero todos llevamos algo. Y la mejor manera de aligerarla es compartirla. Los animales lo miraban sorprendidos, algunos con los ojos llenos de emoción. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Ericín sentía como si, por fin, su mochila estuviera vacía. No completamente, pero al menos más ligera. No estoy aquí para dar consejos, pero quiero decirles que hablar no significa ser débil. Al contrario, es ser valiente. Cada vez que compartimos lo que sentimos, la carga se hace más liviana. Y, lo más importante, descubrimos que no estamos solos. Todos tenemos nuestras mochilas invisibles, pero entre todos podemos llevarlas mejor. El viento pareció detenerse por un momento. Todos estaban en silencio, pensando en las palabras de Ericín. Y entonces, algo increíble sucedió. Uno por uno, los animales del bosque comenzaron a abrirse. Primero, la ardilla, que confesó que siempre temía perder a sus amigos. Luego, la tortuga, que habló del miedo de no ser suficiente, de ser demasiado lenta en un mundo que corría tan rápido. El zorro, con su habitual risa burlona, admitió que a veces se sentía solo, aunque estuviera rodeado de otros. Y entonces, Baltazar, el conejo rápido, dio un paso adelante. Su voz temblaba un poco, pero había algo en su mirada que decía: estoy listo. Yo también, dijo. Mi papá está enfermo, y a veces siento que tengo que ser fuerte para mi familia. Pero también me siento asustado. No quiero que me vean llorar, ni que me vean preocupado. Ericín lo miró, y por primera vez, vio cómo las mochilas invisibles de los demás empezaban a aligerarse. No era una sola mochila la que se estaba vaciando, era el bosque entero. Finalmente, la maestra Nutria se levantó y, con una sonrisa llena de sabiduría, dijo: hoy, todos hemos compartido algo muy valioso. Hemos aprendido que, al igual que las mochilas, nuestras emociones no se deben esconder. El verdadero valor no está en ser perfecto o fuerte todo el tiempo. El valor está en reconocer lo que sentimos y compartirlo con quienes nos rodean. No tenemos que cargar con todo,
y mucho menos solos. Ericín sonrió mientras veía a sus amigos compartir sus historias. El bosque nunca volvió a ser el mismo. Todos aprendieron que, aunque las mochilas invisibles nunca desaparecen por completo, la compañía hace que el viaje sea mucho más ligero. Recuerda que cuando el corazón se abre, el alma se aligera. Si alguna vez sientes que tu mochila invisible es demasiado pesada, recuerda que tienes el poder de compartirla. No estás solo en tu carga. Y cuando hablamos desde el corazón, el amor y la empatía se multiplican, haciendo que el mundo sea un lugar más ligero para todos.